En la tarde de hoy vamos a estar dándole la bienvenida a Cristín Lucas, este, con un tema que a mí no lo tenía tan claro, pero voy a escuchar con mucha atención. La historia del clima escrito en los anillos de los árboles uruguayos, así que la escuchamos, prestamos atención y bueno, y a la gente que está conectada nos puede enviar preguntas por el chat que luego se las vamos a comunicar a Cristín y bueno, y que no se queden con dudas. Así que bienvenida al museo, muchas gracias por venir y somos todo oídos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Muchas gracias por tener venido acá esta noche y bienvenidos a los que están por el Zoom. Bueno, sí, hoy voy a hablar de la historia del clima escrito en los anillos de los árboles uruguayos. Esta línea de investigación viene desde que estoy en Uruguay, hace casi 14 años. Era algo que siempre quise estudiar, estamos todos viviendo variabilidad climática, todos mis experimentos que tenía con plántulas, yo trabajo con árboles, con plántulas, con regeneración de bosque, cada vez algo se interrumpía por algún evento climático, o sea, inundación o sequía. Entonces, cuando terminé el doctorado en Brasil, trabajando en bosques fluviales del río Amazonas, bueno, quise trabajar más con ese tema del tiempo y cómo la variabilidad ambiental afecta el crecimiento de los árboles, como también, bueno, la formación de los bosques, ¿sí? Yo soy profesora en el CENUR Litoral Norte, yo doy clase de biología, de medio ambiente, calidad de agua, también a veces nos invitan para dar clases que tienen que ver con regeneración de bosques, ese tipo de cosas. Así que estoy en el CENUR Litoral Norte, en la sede de Paysandú, desde 2015, y bueno, ahí desarrolló todo lo que sea actividades de investigación, docencia y extensión, ¿sí? A ver si esto funciona. Entonces, bueno, como mencioné, o sea, como profesora, como docente, uno de nuestros roles es la investigación, ¿sí? Nosotros trabajamos en varias líneas que tienen que ver con calidad de agua, ecología y edades de peces, la dendrocronología que voy a hablar hoy, régimen térmico de aguas es otra línea de investigación que tiene que ver con variabilidad climática, pero cómo afecta la temperatura de las aguas, que todos ahora vivimos que helaron la superficie de varios arroyos con estos fríos ahora de julio. Ecología de plántulas y también estudios de cambios en cobertura de suelo, ¿sí? Eso se desarrolla dentro del Laboratorio de Ecología Fluvial, también es parte del Departamento de Ciencias Biológicas en el interior. Y bueno, esto es en parte producto de toda la descentralización, ¿no?, de la educación terciaria para el interior, ¿no? Y una de nuestras responsabilidades era empezar líneas de investigación de cero en distintas ciudades en el interior que aportaban a grandes preguntas, bueno, en ese sentido, biológica, ecológica, allá. Y primero tengo que resaltar que todo el trabajo que voy a mostrar hoy, o sea, es un trabajo de equipo, ¿sí? Con estudiantes, algunos que están acá hoy de noche, pero también investigadores de Chile, de Argentina. Entonces, realmente para desarrollar una línea de investigación nueva, sí, hubo mucha gente involucrada. Y bueno, especialmente está Lumila Profumo, que trabaja en Rivera, es ingeniera agrónoma y doctora, y tenía mucho trabajo previo que tenía que ver con anatomía de la madera, y esa cuestión sí formaba anillos anuales en los árboles nativos de Uruguay, ¿sí? O sea, y bueno, hoy es un día que nosotros estamos reconociendo, ¿no?, la lucha de los estudiantes,
Entonces, también, o sea, parte del placer de este trabajo es llevar este tipo de investigación a los estudiantes, tanto de grado como de posgrado. Bueno, entonces primero voy a hablar un poco del desarrollo de dendrocronología en Uruguay, ¿sí? Esto empezó en 2015 junto con Ludmila. Bueno, si nosotros miramos acá un corte de un tronco, un corte transversal, ¿no? Podemos ver que además de, la dejo así, además de anillos de crecimiento anual, vemos distintas variaciones en el crecimiento. Entonces, estas variaciones o irregularidades o cambios en patrón de crecimiento nos pueden contar de diferentes eventos o acontecimientos, ¿sí? Cicatrices del fuego, indicación de crecimiento muy limitado, tal vez por alguna sequía, como también por algún ataque de insectos, especialmente insectos que tienen un efecto sobre el follaje. Pero también podemos ver indicaciones que tienen que ver con el manejo o lo que pasó en la ecología del desarrollo del bosque, ¿no? Efecto de raleo, de competencia para luz, etcétera. Ahí cambié de pantalla. Estudiar a través de los anillos de crecimiento anual son eventos históricos de clima o variabilidad en el clima en el pasado. ¿Sí? Acá, por ejemplo, es una gimnosperma, se ve precioso los anillos de crecimiento anual, ¿no? Y, por ejemplo, está marcando una mega sequía en el siglo XVII. Por casualidad, esta sequía también está marcado en violines de Stradivarius y así identifican violines de ese luthier porque se utilizó madera que creció durante esa época. Bueno, entonces una de las preguntas que siempre tenemos cuando queríamos empezar con esa línea de trabajo es ¿dónde van a conseguir muestras? Porque el país tiene relativamente poco cobertura de bosque, ¿no? Uruguay tiene más o menos 5% cobertura de bosque y además, bueno, en Paysandú anoche o antes de ayer, tuvimos una preciosa charla sobre las carboneras, la historia de las familias carboneras. Entonces, o sea, hay una rica historia de interacción, ¿no? Y uso del bosque. Entonces, eso también afectará, obviamente, las edades de los árboles que podemos acceder para estudiar el pasado, ¿sí? Bien. Entonces, podemos utilizar los anillos de crecimiento anual para muchas cosas. Yo soy ecóloga, ¿no? Entonces se puede usar también para entender, por ejemplo, la historia de sucesión de un bosque o también efecto de algún evento particular, ¿no? Ataque de insectos. En este sentido, hoy lo que voy a estar presentando es cómo nosotros miramos el árbol como si fuera una estación meteorológica en el campo, ¿sí? Entonces acá tenemos una estación meteorológica a la izquierda, ¿sí? Que eso lo llamamos datos instrumentales, son datos directos que tenemos, ¿no? Desde que se implementó ese instrumento para medir temperatura, precipitación, humedad, pero también a través del crecimiento, si el crecimiento es sensible a esos cambios, por lo menos a nivel estacional o anual, ¿no? Entonces también podemos reconstruir información del pasado mirando los patrones de crecimiento de los árboles. Y les muestro un ejemplo de una especie de Neltuma, ¿sí? Un Ñandubay, porque particularmente este árbol no tiene competencia con otros árboles, entonces lo que nosotros
planteamos como hipótesis es que este tipo de árbol en el medio del campo, o sea, ¿cuáles van a ser los grandes factores que influyen sobre si crece mucho o si crece poco cada año? Lo que esperamos que sea un gran factor es la disponibilidad de agua en el suelo. ¿Sí? Obviamente hay otros factores que influyen sobre el crecimiento. Y en ecología siempre estamos explicando, bueno, un porcentaje de la variabilidad del crecimiento. No puedo explicar 100% de la variabilidad, pero si puedo explicar 50%, para ecología está súper bien. Siempre estamos, ¿no?, construyendo e intentando entender el puzzle, bueno, de la vida biológica. Entonces, bueno, existe una red mundial, ¿sí? Cada punto es un sitio, puede tener varios árboles en cada sitio, ¿no? Y en estos sitios se hace cronologías. Cronologías es como una serie temporal, que vamos a ver algunos ahora de Uruguay, que se saca a nivel poblacional. ¿Sí? El crecimiento de la población, como si nosotros fuéramos, ¿sí?, un bosque, cada uno es un árbol, pero todos nosotros vamos a compartir, ¿sí?, anomalías de crecimiento que tienen que ver con algo que todos nosotros sentimos, ¿sí? Aunque cada uno es una edad diferente, ¿no? Debería tener un señal poblacional. Entonces, esos son, bueno, la red internacional. Cualquier persona puede ir online y bajar esa información, ¿sí? Y lo que uno puede observar es que primero hay muchos puntos en el hemisferio norte en comparación al hemisferio sur, pero también, o sea, todos los ecosistemas que son desiertos, sistemas áridos, sabana, pastizales, ¿no? Obviamente tienen relativamente poco información, pero es muy importante reconstruir la variabilidad climática y sequías históricas en áreas como la bioma pampa, que es tan importante para la alimentación, la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, uno de nuestros aportes es justamente datos de Uruguay, ¿no?, de todos esos otros sitios, bueno, de los Andes, de Chile, de Argentina, de Brasil. Entonces, bueno, eso es parte del aporte. Para reconstruir el pasado y para decir, bueno, esta sequía que tuvimos, por ejemplo, ahora, 2020 a 2022, ¿es el peor en 70 años? ¿Es el peor en 1000 años? O sea, ¿cuál es el contexto para nosotros entender la severidad o gravedad o frecuencia de esos tipos de eventos? Y nosotros tenemos datos instrumentales, como la que yo les mostré, de estaciones meteorológicas que miden la precipitación, miden la temperatura. Bueno, tenemos un dato. Pero si queremos ir ainda más en el pasado, antes de 1900 o 1880, ahí dependemos de otras fuentes de información que se llaman datos proxy, que son próximas a entender qué pasó, ¿no? Entonces, bueno, este incluye, que están acá, los anillos de crecimiento anual, pero también, por ejemplo, recién dimos un curso con Laura Pérez, que es del CURE. Ella estudia sedimentos, ¿sí?, de lagunas, como también de Río de la Plata, de estuarios. Entonces, también hay otra fuente de información, ¿sí?, estalagmitos de las cavernas, acumulación de sedimentos, que uno puede distinguir capas y reconstruir qué pasó en esos momentos a través de capas que podemos fechar, datar y decir, bueno, esta capa de sedimento es de 1200, bueno, ¿qué nos cuenta del pasado? ¿Sí? Entonces estamos enfocando en anillos de crecimiento anual. En Latinoamérica tenemos datos de hasta 4000 años de información de los árboles, particularmente de Patagonia, súper viejos, pero también van a ver que
a través de madera ya muerta, madera que está integrada en otras estructuras, podemos ir hasta 10.000 años atrás, a través de anillos de crecimiento anual. Eso lo ven acá, ¿sí? La técnica y la metodología de dendrocronología, o sea, cronología de tiempo y dentro de árboles, no es solamente contar anillos, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos un pedazo de madera y contar anillos y dice, bueno, tiene 18 años. O sea, tiene un proceso que es como un código de barras, donde estoy buscando padrones, anillos angostos, acá tienen, y anillos anchos, y deberían alinear. Si no alinean, puede ser que simplemente el árbol, ¿no?, creció en un ambiente que era muy complacente, siempre tenía todo lo que precisaba para crecer, entonces todos los años crecía bien. Obviamente tenemos que trabajar con, queremos trabajar con especies o individuos que cuando pasa algún evento climático o algún déficit de agua lo van a sentir. ¿Sí? Y bueno, a través de árboles vivos, trabajamos con árboles muertos en campo también, como estructura, como vigas, por ejemplo, en algún sitio arqueológico, por ejemplo, podemos enganchar pedazos de madera, ¿sí?, y ir cada vez más en el pasado. Nosotros no hemos trabajado con evidencia arqueológica, pero sí trabajamos con una combinación de árboles vivos y madera muerta en campo que capaz que se fue cortado o se murió en 1980, 1990. Entonces traigan información desde el 80 para atrás y así llegamos a los 1800. ¿A quién le gusta la madera en sí? O sea, la madera, cuando hacemos difusión, les llama mucho la atención, la textura, cuando la lijamos y puedes ver toda la variedad de células, cómo está construida, ¿no?, el tejido. Entonces, acá arriba tenemos un ejemplo de las gimnospermas, las coníferas, ¿sí? Voy a mostrar algunos ejemplos de coníferas que son exóticas, pero igual podemos hacer cronologías. Como ustedes pueden observar, es bastante más fácil trabajar con coníferas en general por lo fácil que es diferenciar anillos anuales. Abajo es un ejemplo de algarrobo, de ñandubay, ¿sí? Es un angiosperma. Entonces, tienen otra dificultad a veces de encontrar dónde está el anillo. Entonces, cuando empezamos ese trabajo, acá en Facultad de Ciencias, en el laboratorio de Alejandro Bracero, con otros botánicos también y ecólogos, dijeron, pero ¿qué herramienta vas a usar para determinar si los anillos son anuales? ¿Sí? Porque tenemos especies que son caducifolias, tenemos especies que son siempre verdes. Entonces, hay un trabajo previo a eso, que en parte lo hizo Lumila, para determinar cuáles especies pueden tener anillos anuales. ¿Sí? Y bueno, esto es una imagen, por ejemplo, del trabajo allá en Rivera, de imágenes anatómicas, ¿sí?, que apoyan esa investigación. Bueno, y estos son algunos eventos recientes en Paysandú, ¿sí? Sequía, inundaciones, los fuegos y olas de calor de verano, ¿sí? Vientos y tormentas que nos llaman para datar algunos árboles viejos que han caído, a ver si puede brindar algún dato importante sobre qué edad tenía, qué historia tiene. Entonces, bueno, en parte ese trabajo apunta a ver, bueno, cómo los árboles registran esos tipos de eventos, o más bien años donde hay muchos de esos eventos, ¿no? Que obviamente un anillo anual va a captar todo lo que pasó durante el año. Entonces, si llovió mucho en octubre, noviembre, diciembre, enero, y justo en febrero era un poco seco, pero después arrancó de vuelta la lluvia en marzo, abril, mayo, bueno, el anillo va a ser, va a reflejar el promedio general de todo el año
o de la estación que más influyó sobre el crecimiento. Pero bueno, la idea de cualquier tipo de estudio de anillo de crecimiento anual apunta un poco a ubicar esos eventos o esas estaciones de déficit de agua o de inundaciones con la historia, darle un contexto un poco más largo. Bueno, acá es un ejemplo de una tapa de un violín que también llevan esos patrones de crecimiento, ¿no? Y bueno, las preguntas de investigación que nosotros planteamos son, uno, desde el punto de vista del árbol y del bosque, ¿no? Como somos ecólogos, queremos entender cómo responden los árboles a esa variabilidad, ¿sí? ¿Ellos sufren las sequías o no? ¿Sí? ¿Qué especies son muy susceptibles a la sequía y qué especies no son tan susceptibles? Y ahí al otro lado, mirando el clima, decir, bueno, sí son sensibles a esa variabilidad interanual, puedo usar los anillos de crecimiento anual, su estructura, como también la química que está dentro del anillo, para reconstruir el clima. Y eso es lo que se hace, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos cuenta la historia climática? Entonces, los árboles que capaz que no nos puede contar los datos instrumentales porque son pocos o directamente no lo tenemos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con varios discos, acá ven un corte transversal de un Dubai que está lijada con grano hasta 2000. Entonces, todos los estudiantes, cuando arrancan con este trabajo, también tiene un componente artesanal que es la preparación de la madera. ¿Sí? Cuando está todo lijado, tiene un proceso de marcación de anillos, donde vos pensás que hay un anillo, ¿no? Y el planteo de la hipótesis que los anillos angostos, que vemos acá en rojo, por ejemplo, deberían indicar un año de déficit de agua y los anillos que son mucho más anchos deberían indicar un año lluvioso. No es siempre así. Ferrana tiene una tesis que muestra que no es siempre así. Pero eso es la hipótesis, ¿no? Siempre planteamos una hipótesis y lo vamos a testar. Bien. ¿Dónde hacemos esos trabajos? O sea, a la izquierda es un mapa de todo Sudamérica, donde están de nuevo todos esos puntos que son casi más de 300 puntos de sitios en Chile, Argentina, algunos en Bolivia, cada vez más sitios en Brasil, Perú, Ecuador, ¿no? Que son todas cronologías de diferentes especies, mayormente nativas, ¿sí? Y bueno, acá esos dos puntos rojos son los datos que ya subimos al público general de Uruguay, de Coronilla. Y acá a la derecha, o sea, ¿dónde están los puntos donde nosotros vamos para buscar esos relictos de madera, ¿sí? O árboles longevos? Acá tenemos en rojo sitios donde se colectó coronilla, la Scutia buxifolia, es una especie longeva, tiene crecimiento lento, entonces fue muy bueno para conseguir muestras desde 1920 más o menos. En amarillo son los sitios que estoy trabajando con Serrana, donde nosotros muestreamos algarrobos y Niandubay, también llegando más o menos a casi un siglo atrás, 1910, 1920. Y después en amarillo, o sea, obviamente parte de nuestro trabajo es exploratorio. Por ejemplo, nos llevaron a la represa, donde hay árboles que murieron en 1948. Todo tipo de especie pudimos encontrar, sálex, el sauce, molle, laureles, pero no pudimos armar una cronología porque no había suficiente árboles. Entonces, ese trabajo de equipo, o sea, en 2018 nosotros publicamos la primera cronología desde Uruguay. Fue una cronología en base de Scutia buxifolia, el coronilla,
como lo ven acá, sí parece una madera preciosa, con medio rojizo, y después los anillos de crecimiento anual. Acá es un ejemplo en el medio, disculpa para los que están en Zoom, en el panel B, el negro indica, por ejemplo, un anillo falso, porque viste que tenemos veranillo de San Juan, momentos que parece que arranca el crecimiento y después viene un frío y se frena de vuelta. Entonces puede ser por eso que tenemos unos anillos así doble, chiquitito y falsos. Pero con estas cronologías del Coronilla, o sea, en rojo abajo están los datos que tuvimos que tirar, que no podemos usar para reconstruir el clima porque el tamaño de la muestra no es suficiente. O sea, cuando nosotros vamos a bosque, tenemos que tener, ojalá, 20 árboles, o sea, casi el mismo número de personas en esta sala, para poder capturar toda la variabilidad de la población y construir una cronología. ¿Qué es una cronología? Pensarlo como el crecimiento promedio de la población, ¿sí? O sea, esta línea no viene de un árbol, sino varios, y son anomalías. Entonces, no estamos mirando el crecimiento en centímetros ni milímetros, sino anomalías, cuando crece mucho y cuando crece poco. ¿Ah? Acá es un ejemplo de alguno de los análisis que nosotros hacemos, donde comparamos esa variabilidad en crecimiento anual con algún factor climático. Entonces acá lo que estamos mirando, la línea negra, es el crecimiento en términos de anomalías, donde cuando sube son anillos anchos y cuando baja son años que tiene un anillo muy angosto, ¿sí? Y en azul se pega muy bien, es la precipitación acumulada entre noviembre y julio. No es mucha sorpresa porque quiere decir, el ancho del anillo del Coronilla corresponde a la lluvia que arranca en primavera hasta el fin del otoño del otro año. ¿Sí? Bueno, entonces, una de las cosas positivas de este estudio fue comprobar que hay una relación directa, lineal, entre el crecimiento de un árbol nativo, que tiene muchos factores que pueden influir sobre el crecimiento, pero una de ellas es la precipitación. Pero el otro era esta data, o sea, llegamos a 1950 y eso no es suficiente para reconstruir el pasado, porque ya tenemos datos instrumentales desde 1950 en muchos lugares. Entonces, la gran meta después de la publicación de este trabajo fue, bueno, vamos a buscar más en el pasado, a ver qué podemos encontrar de madera más vieja. Entonces les voy a mostrar, para no superar demasiado el tiempo, las cronologías de Ñandubay y Algarrobo. ¿Sí? Ñandubay es ahora se reconoce el nombre científico como Neltuma affinis, pero todos lo conocemos como Prosopis affinis. ¿Sí? Y el algarrobo era Prosopis nigra y ahora se llama Neltuma nigra por los cambios que hubo en la taxonomía. Bueno, entonces acá es un diapo del trabajo de Serrana, donde parte de su maestría era analizar crecimiento de algarrobo y Ñandubay de 3 sitios. Mayormente los sitios son en predios privados, entonces muchas veces vamos con gente de la Dirección General Forestal, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? El de MGAP, pero también hay un sitio en el medio que se llama Laguna El Burro, que es un sitio que las maderas estaban arrimadas dentro de un área protegida. Así que tal. Y mayormente, como ustedes ven abajo, son árboles muertos en campo. Esto eran tocones en campo, arrimados así en un humedal, como también, bueno, otro ejemplo de árboles muertos. Eso es un fenómeno que está pasando con los algarrobos, particularmente en zonas bajas.
Entonces, la forma, o sea, la metodología de construir la cronología es esto. Esto se llama un plot de espagueti. Entonces, los espagueti son de vuelta las anomalías en crecimiento, ¿sí? Año a año. Y lo que estamos buscando es primero alinear cada fideo, ¿no? Hasta que se alinea con los otros y vemos que hay años donde la mayoría de la población sufrió un año de poco crecimiento y se alinean también otros años donde se ve anillos más angostos, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, están viendo, por ejemplo, una fuerte sequía que sintió varios árboles en 1964, que no sé si hay algunos que recuerdan de esta fecha, como también años lluviosos en 2002, 2003, había mucha agua en estos sitios, como también por 1946, 47, por ahí. Entonces, nosotros colapsamos todos esos datos individuales en una especie de un crecimiento promedio de la población, acá, ¿sí? Entonces, eso se llama una cronología, lo podés llamar un biocronología, porque es en base de un organismo biológico, y ahí viene, bueno, la dendrocronología, y es una serie temporal donde tenemos en el eje X, abajo los años, y en el Y de nuevo, esas anomalías. Si está arriba de la línea, creció mucho, así que condiciones favorables, y si está abajo de la línea, creció poco. Recuérdense que nuestra hipótesis es que estos momentos bajos deberían indicar sequías. Vamos a ver. Abajo, en estas paneles abajo, estos son imágenes de un modelo que se armó en base de árboles de Chile y Argentina. Eso se llama, el producto, después le voy a mostrar un ejemplo, se llama el Atlas de sequía. Pero básicamente son otras fuentes de datos que nos puede dar una indicación a través de modelos en base de anillos de crecimiento anual de otros lados. ¿Qué pasó en ese momento? Nosotros tenemos como un vínculo con Chile Central, porque típicamente cuando hay sequía acá, también hay sequía por Santiago, por Valparaíso, eso, ¿sí? Entonces, bueno, lo que estamos buscando es ver, bueno, los árboles en el sitio de Montes del Queguay parece que sufrió una sequía en 1943. Si nosotros miramos otra fuente de datos, lo que observamos es que los modelos no predicen, sino reconstruyen en el pasado una sequía que tocó el noreste de Uruguay, Buenos Aires y también un buen parte de Chile y sur de Argentina. A veces las sequías son muy regionales, pero por ejemplo acá los árboles localmente también están indicando una sequía en 1964. Y cuanto más bajo va la línea, más severa supuestamente fue esa sequía. Bueno, en 62 también en Uruguay una sequía más local, sudeste América del Sur, y algunas partes del cono sur también que indicaron que hubo sequía. Otra sequía de la misma magnitud es la de 2008, eso fue más o menos una sequía de verano que duró hasta el inicio de 2009, ¿no? Donde también vemos un señal muy fuerte regional de sequía en todo el cono sur. Y bueno, la sequía que acá dice 2019, porque más o menos la cronología termina ahí al inicio de la sequía, entonces hemos volvido a algunos de esos sitios para extender un poquito más la cronología y comparar la sequía ahora con las otras de 43, 62, 63, 64, por ahí. Bien. Parte de ese trabajo, lo que me gusta también es la interacción con gente de otras disciplinas. Entonces, cuando llevamos esa información a gente que estudia la historia,
bienes culturales, la arqueología. Como la pregunta que tenemos es, bueno, ¿qué se cuentan los documentos históricos? ¿Qué pasaron en esa época? ¿Cómo afectó a la gente? O sea, como la cronología es el inicio de abrir, ¿no?, la cortina al pasado y intentar ver, bueno, qué pasó. Entonces, esto es de una colega, Elena Saccone, que ella trabajó con la navegación indígena en el Uruguay, es antropóloga también, y bueno, empezó a colectar pedazos de información sobre sequías históricas. Entonces, este que dice entre 1943 y 45, durante la Segunda Guerra Mundial, una sequía prolongada provocó la muerte de enorme cantidad de ganado en Salto y Artigas por falta de pastos y aguadas. Y después continúa, ¿no? Y esta imagen a la izquierda acompañó alguno de estos textos. La imagen a la derecha es una foto de, perdón que no sé si se pueden ver, es una foto del borde del río Taquari, en el sur de Brasil, donde alguien tachó en la piedra el nivel del agua en 45, ¿sí?, el nivel en 43, y acá está el nivel en 2022. O sea, también bajísimo déficit de agua comparativo con lo que se pasó en los años 40. Y lo mismo con las inundaciones, o sea, podemos intentar reconstruir inundaciones. En Paysandú tiene muy presente, seguramente en todo el país, las inundaciones de 59. Eso se ve en los anillos de crecimiento anual. Obviamente fue una inundación de un mes. Entonces puede ser que después se pierde un poco el señal, ¿no? Porque está promediado durante todo el año el crecimiento. Pero también te llama la atención que hay picos a fines de los 40 en 59 y después no aparecen hasta 2009 y luego en 2015. Y eso ni incluyendo, bueno, inundaciones que tuvimos ahora. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros miramos en el pasado? O sea, están intentando, por ejemplo, explicar, bueno, la mega sequía de California es lo peor en 1200 años. Eso es a través de anillos de crecimiento anual. Entonces, esto es el área de sequía. Ustedes pueden seguir este link. Es abierto para todo el público. Se llama SADA, para South American Drought Atlas, .cr2.cl para Chile. ¿Sí? Es una publicación de Morales y muchos investigadores de 2020. Y podés cliquear en cualquier lugar en el cono sur y te muestra cómo era la variabilidad climática, o sea, como un índice de sequía para este punto durante 600 años, desde 1400 hasta, bueno, 2000, 2020. Esto es una reconstrucción, no es exactamente lo que pasó. Y además es una reconstrucción todo en base de árboles de los Andes, del oeste de Sudamérica. Entonces, también nosotros podemos aportar a ese modelo con árboles en Uruguay que también registran algunos de esos eventos en su lugar. ¿Sí? Así que si les interesa, es bastante interesante para buscar fechas importantes y ver, bueno, ¿qué dice el modelo que armaron con estos árboles? ¿Sí? Eran más de 288 sitios que utilizaron de Sudamérica. Bueno, entonces la meta ahora es primero ir a los documentos de eventos históricos, ¿no? Hay después cuentos de Darwin de una gran seca entre 1827 y 32, otros cuentos todavía más atrás de 1781. Entonces, parte del amor por el trabajo que tenemos es interactuar con arqueólogos, con historiadores y ver qué podemos recatar de esos momentos que indican los árboles si era importante, ¿sí?
Bueno, entonces para ir a la tercera parte, o sea, además del trabajo con algarrobo y Niandubay y reconstrucción del clima histórica, ¿qué más que podemos hacer con los árboles de Uruguay? Entonces le voy a mostrar solamente 4 o 5 ejemplos de otros trabajos que estamos haciendo con la dendrocronología. Uno es el trabajo ahora de doctorado de Serrana, bióloga también, que está trabajando con distintas especies nativas en Uruguay. Una de ellas es una lauracie, ¿sí? Acá son imágenes de una colecta en Rivera, ¿sí? Junto con Ludmila y otra gente del campo. Entonces, parte del trabajo nuevamente es identificar esos anillos de crecimiento, medirlos. Acá estamos mirando la década 60, acá está marcado el año 1970. Entonces, también es evaluar otras especies y ver qué nos cuentan, ¿sí? Y cada uno tiene una historia un poco distinta. Después hay toda una línea de dendrocronología en ambientes urbanos. Eso particularmente con estudiantes está buenísimo porque está todo cerca, todo accesible. Entonces, cuando hubo esos vientos muy fuertes en julio de 2022, nos llamaron de la Intendencia de Paysandú, de la parte de patrimonio, si podríamos datar estos árboles que ven acá los raíces que se levantaron cuando cayeron árboles dentro del monumento de perpetuidad en el centro de Paysandú. Entonces, junto con estudiantes de biología, bueno, quisimos identificar anillos de crecimiento y evaluar sus edades, que terminamos con una edad de 1890 más o menos. Otro trabajo que también está vinculado con la historia, la cultura de Río Uruguay, es que también nos llamaron, en este caso de área protegida Rincón de Franquía, que habían encontrado grandes tocones de las jangadas, que cuando bajó el nivel del río empezó a aparecer esas maderas hundidas en el río. Entonces ahora estamos procesando esa madera de las jangadas. Parece de ser una especie que se llama Ocotea porosa, Imbaumba, creo que se llama, una especie seguramente que vino de Brasil. Entonces, parte del trabajo es también, o sea, ver si podemos datar esos árboles, esos troncos, y contribuir a esa historia de, bueno, qué eran las jangadas, qué era ese trabajo que tenía de flotación de madera por el río Uruguay, y bueno, contribuir a reconstruir un poco esa historia. Y finalmente, el último ejemplo que los dejo es que también trabajamos con especies exóticas invasoras. De lo mismo, la gente sabe que empezás a trabajar con anillos, con edades. Entonces me llamó una colega, Beatriz Sosa, de Facultad de Ciencias, que quería reconstruir la sucesión y la invasión de Gleditsia triacanthos en el área protegida Estero de Farrapos. Entonces también acá es un ejemplo de una salida de campo y colecta de anillo de crecimiento anual de la acacia negra. Bueno, entonces las conclusiones que sacamos de este trabajo es uno, que sí, el crecimiento anual de los árboles responde a la variabilidad climática. Eso ya es algo positivo y interesante, ¿no? Que mismo con todos los factores que hay del manejo del bosque, de la historia tal vez de tala, de manejo, de ganado o lo que sea, que igual esos individuos están captando un señal climático regional, ¿sí? Y sí, estos árboles entonces pueden servir como un indicador de sequías históricas de nuestro pasado. Nuestro gran meta es encontrar esas maderas cada vez más viejas que nos van a permitir entrar cada vez más en el pasado, ¿sí? Antes de la información instrumental. Y bueno, como ya les mencioné, o sea, esto contribuye a la base de información, el banco de datos, donde luego está libre para la gente contestar otras preguntas, ¿no? Con esa red de información de anillos de crecimiento anual.
Y cierro con algunas otras aplicaciones de esa técnica, ¿sí? De cronologías, porque una vez uno empieza a trabajar con eso, surgen otras cosas. Acá es un proyecto con la Facultad de Ingeniería, donde estamos trabajando con ingenieros, también estudiantes de doctorado de ingeniería, donde están desarrollando tecnologías para detectar automáticamente anillos. El ejemplo acá es pinos, ¿sí? De los pinos. Entonces, bueno, trabajamos también equipos de ingeniero forestal, y ecólogos y biólogos para intentar desarrollar herramientas para la detección de anillos de forma automática con, por ejemplo, machine learning. Y lo otro que me tiene súper fascinada ahora también es los anillos de crecimiento anual en los otolitos de peces. O sea, estamos en el Museo de Historia Natural, reconociendo que hay muchos organismos y varios de ellos tienen anillos de crecimiento, anuales o bianuales. Hay moluscos que forman también líneas de crecimiento. Entonces, yo empecé a aplicar las mismas técnicas, pero a peces de Noruega, de la costa de Canadá, y bueno, una especie del río Uruguay, Salminos brasiliensis, para estudiar los huesitos que se usan para el equilibrio, como también para el oído, que tienen un crecimiento incrementado que en muchas especies son anuales, no todas. Entonces, bueno, si no les digo, estos son anillos de crecimiento en los otolitos de peces, parece madera, pero no es. Y bueno, eso es algo nuevo, o sea, a nosotros como docentes nos gusta aprender cosas nuevas, entonces ha sido muy interesante colaborar con gente que está interesado en el recurso pesquero, ¿no? Calentamiento de los océanos, entonces podemos también usar esas herramientas para contestar esas otras preguntas. Y lo último, bueno, mi hijo es músico, teníamos muchos músicos en la familia, entonces también cuando empecé a trabajar con este trabajo, empecé a interactuar con Camilo Abrines, es un luthier de acá de Uruguay, estudió varios años en México, volvió, hace violines, guitarras, instrumentos preciosos, entonces también tenemos actividades en conjunto donde los patrones de crecimiento en los anillos anuales que utilizan para los violines, para las guitarras, o sea, el clima afecta el sonido del instrumento, ¿sí? Como si tenemos un crecimiento muy angosto, ¿tá? Eso va a afectar la vibración de la tapa del violín, por ejemplo, y cambia la calidad del sonido. Y él me dijo en esas interacciones como que los luthier también les interesan los anillos de crecimiento anual, justamente porque cuando ellos evalúan la madera para construir instrumentos, todo eso que estamos estudiando tiene mucho que ver con, al final, la música que se produce a través de esos instrumentos. Y bueno, con eso cierro, o sea, me encantaría abrir, o sea, que los museos tenemos mucha madera y poco lugar para dejarlo, entonces está sumamente interesante también los anillos de crecimiento anual como herramienta o medio de educación, educación para los jóvenes, para los niños, entonces, bueno, lo dejo ahí con estas ideas para futuras colaboraciones y proyectos. Muchas gracias. Bueno, espero que no sea tan largo, creo que me quede 5 minutos 50.